Vamos con las noticias. Por segundo día consecutivo, los pilotos del transporte público de la zona 7 han laborado de forma irregular. Y es que, Vanessa, desde ayer los usuarios tienen problemas para movilizarse por el tema de los ataques y las amenazas contra los conductores. Tras la muerte por arma de fuego de uno de los pilotos de las rutas 37 el pasado lunes por la noche, los conductores de estos buses han laborado de forma irregular durante los últimos 2 días, afectando a cientos de personas. Muchos tuvieron que abordar pick-up y taxis para poder trasladarse a sus centros de trabajo. ¿Hacia dónde se dirigen ustedes? A la salida. ¿Nada más de acá de la vez? Sí, a la salida nada más. ¿Cuánto les cobran estos pick-ups? Pues ahorita no sabemos porque es el primero que sale. A pesar del peligro que representa viajar en pick-up, las personas se vieron en la necesidad de transportarse de esta manera. Los pilotos continúan siendo extorsionados por varios grupos criminales, quienes aprovechan las festividades de fin de año para solicitar un bono adicional. Si no lo pagan, sus víctimas corren el riesgo de ser asesinados. Por esto, los transportistas de las rutas 36 y 37 solicitan mayor seguridad en las colonias de la zona 7. Llega el fin de año y con ello también se incrementa la presión de las bandas de extorsionistas para cobrar el llamado aguinaldo a los pilotos del transporte público. Primero identifican las unidades, luego envían a una persona a entregar un teléfono celular. A partir de ese momento inician las intimidaciones a los pilotos del transporte público. Así es la manera en que operan las bandas de extorsión, que suman más de 10 dedicadas a intimidar y acosar a los pilotos, que en muchos casos han perdido la vida por no hacer efectivo el pago de la extorsión, que oscila entre los 100, 200, 500 quetzales semanales o más, dependiendo de la cantidad de unidades o la capacidad operativa de los buses. En lo que va del año, más de 140 pilotos de buses han sido asesinados, muchos de ellos a causa del cobro de la extorsión. Hoy nuevamente las unidades de la ruta 36 y 37 paralizaron labores a causa de la intimidación de los extorsionistas que se dedican al cobro del aguinaldo, intimidando a pilotos y usuarios del servicio colectivo. Como si se tratara del patrono, los delincuentes imponen cuotas a los pilotos de las unidades, lo cual deben hacer efectivo o de lo contrario son amenazados de muerte. Ante el temor de ser asesinados, pilotos y ayudantes de las rutas 3 y 4 de la capital realizan pago por cuotas a extorsionistas de localidad. Se tiene información que ellos han hecho un pago el día 21 de noviembre, el otro el día 28 de noviembre y les queda un tercero hasta realizar el día 3 de diciembre. Estamos hablando de que les dejaron en 3 cuotas el pago del bono navideño o aguinaldo, como le suelen llamar esos delincuentes, en 3 pagos, cada uno de 520 quetzales. Esto solamente para el caso de la ruta 3 y 4, que son cerca de 40 buses, significa cerca de 60,000 quetzales solamente en la extorsión denominada bono navideño o aguinaldo. PDH indica que las autoridades deben de incrementar la seguridad para transportistas urbanos y exurbanos para disminuir el flagelo de criminalidad. Pese a los constantes ataques, datos de la Procuraduría de los Derechos Humanos dan cuenta de una baja en la cantidad de pilotos asesinados en lo que va del año. Pilotos de las diferentes rutas urbanas y extraurbanas vulnerables a la extorsión, flagelo que ha disminuido por los operativos que realizan las autoridades de seguridad. Sin embargo, las estadísticas de criminalidad aún son alarmantes. En cuanto a las estadísticas del año 2016, que son, hasta el momento van 139 personas asesinadas, en 2015 251, aparentemente una disminución. Esto probablemente por algunas acciones que ha tenido la Policía Nacional Civil durante el año, principalmente en mayo, en julio y agosto, que hubo allanamientos masivos, pero luego dejaron de hacer ese tipo de acciones. Y la otra causa o razón es porque los transportistas y pilotos han decidido mejor hacer los pagos antes de poner en riesgo sus vidas. El cansancio de muchos guatemaltecos ante la situación de criminalidad a pilotos y ayudantes es fuerte, ya que esto los afecta en su economía y en lo laboral.